Buenas a todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy vamos a estar hablando aquí en el módulo de farmacología sobre lo que son los receptores, tomando la bibliografía de Ryan y Dale, Farmacología en su 10ª edición. Entonces, vamos entendiendo el concepto, aunque ya lo veníamos mencionando en videos pasados, sobre qué es un receptor exactamente. Un receptor, en términos farmacológicos, no es nada más ni nada menos que proteínas especializadas que se encuentran en la membrana celular, en el citoplasma o ya sea en el propio núcleo, y van a cumplir una función de reconocer un ligando o una molécula, ya sea exógena o endógena. En el caso endógena, pues ahí podrían entrar hormonas y demás, que van a desencadenar señales y respuestas para cumplir una función en específico. Por ejemplo, aumentar la frecuencia cardíaca, liberar insulina y demás. Eso es lo que desencadenan los receptores. Perdón, liberar insulina no. Sería, por ejemplo, absorber glucosa, que sería funcionar la insulina. Entonces vamos a ver que existen diversos tipos de receptores. Dentro de ellos tenemos primero los más sencillos, los ionotrópicos o canales iónicos, como su nombre indica, son canales o compuertas que permiten el paso de moléculas a través de ellos. Un ejemplo podrían ser los receptores nicotínicos de acetilcolina o los GABA-A. Luego tenemos los receptores acoplados a proteínas G, estos son los del tipo 2. Cabe destacar que también se enumeran, los tipo 1 son los ionotrópicos o canales iónicos, los tipo 2 los acoplados a proteína G, que son estos que vemos aquí. Esos básicamente son los receptores que se acoplan a una proteína G y esos desencadenan diversas funciones en base al tipo de proteína G que esté adjunto a los mismos. Aquí podrían entrar, por ejemplo, los receptores adrenérgicos y muscarínicos. Luego tenemos los receptores tipo 3, o también conocidos como receptores con actividad enzimática, o también conocidos como receptores tirosina quinasas. Y como su nombre indica, esto tiene una función enzimática intrínseca, los cuales permite, pues entonces, empezar a hacer lo que son una función de quinasa. Una quinasa no es nada más ni nada menos que una enzima que cataliza reacciones de adición de fosfatos. Entonces eso es lo que van a hacer. Se median por un sistema de fosforilación cruzada. Pueden tener múltiples conformaciones, más adelante lo explicaré poco a poco. Y dentro de eso pueden entrar, por ejemplo, receptores hormonales como receptores de insulina o factores de crecimiento. Por otro lado, los receptores tipo 4. Estos receptores son conocidos también por ser receptores nucleares o intracelulares. Y estos receptores son específicos para qué tipo de sustancias, sustancias lipofílicas, como por ejemplo hormonas esteroideas o más bien hormonas que se salgan de la regla de que no son lipofílicas, no obstante tienen transportadores que les permiten ingresar al interior de la célula. Ahí entran los receptores de hormonas tiroideas. Entonces vamos a empezar desde los más sencillos. Vamos a ver los receptores ionotrópicos, esos canales iónicos básicamente. ¿Cómo esos están conformados? Pues bueno, son multiméricos, se conforman de 4 o 5 subunidades y esas varían dependiendo del tipo de receptor ionotrópico que estamos hablando, porque hay bastantes, que de hecho a lo largo de lo que son todos los videos de fisiología lo hemos mencionado. Ahí entra el conocido la bomba sodio-potasio TPasa, los canales de cloro y demás. Esos son receptores, básicamente. Estas van a poseer un poro central, como es de esperarse, que es lo que va a permitir que pueda cruzar la molécula a través de ellos. Y entonces esta zona van a ser conformadas por unidades que se ensamblan formando ese canal iónico en el centro de todo el receptor. Entonces, hablando sobre los dominios que posee este receptor, pues este receptor va a poseer distintos dominios. Vamos a tener un dominio aminoterminal. Este dominio va a ser un dominio extracelular y va a ser el dominio encargado de permitir el ensamblaje o regular más bien la modulación del receptor. El ensamblaje y modulación del mismo receptor. Luego tenemos un dominio de unión al ligando. Este va a ser uno de los más relevantes porque este dominio es el que va a permitir entonces que se une el ligando. Es el lugar donde se une el ligando extracelular al sitio de unión del receptor. Luego tenemos el dominio transmembrana. Estos pueden ser varios segmentos que atraviesan la membrana y forman el canal iónico como tal, que suele haber de 3 a 4 hélices transmembrana por subunidad, que más adelante explicaremos. Luego tenemos los el extremo carboxiterminal, ese es el extremo intracelular, y este media o participa más bien en lo que es la señalización y anclaje de diversas proteínas del citoesqueleto. Importante saber que entonces el dominio transmembrana
Pues básicamente es ese que va a englobar lo que son los dominios M1 a M4. Esos dominios M1 a M4 van a ser subunidades estructurales que van a nombrarse o numerarse en la nomenclatura de alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Y básicamente cada subunidad tiene su propia estructura con 4 dominios transmembrana. Entonces, de esos dominios transmembrana que tienen esas subunidades, el más importante es el M2. ¿Por qué? Porque el M2 es el que va a conformar o revestir el poro central. ¿Cuál va a ser la función de este receptor? Básicamente ya se dijo. Al unirse al ligando, el dominio de la unión al dominio de unión al ligando, pues va a haber un cambio conformacional del receptor donde va a permitirse la apertura de ese poro y entonces se va a abrir y va a permitir el paso de las debidas moléculas. Saber que estos poros son bien selectivos, o sea, no va a cruzar lo que quiera por ahí, suelen tener su selectividad y por eso hay muchas categorías, es decir, canales de potasio, canales de cloro, canales de sodio y demás. Ahora vamos a hablar de los receptores metabotrópicos o acoplados a proteína G, que también son conocidos con ese otro nombre, metabotrópicos. Estos receptores son una superfamilia de proteínas transmembrana que traducen señales extracelulares en respuesta intracelular mediante el uso de segundos mensajeros. Este es un elemento muy clave a recordar de que los receptores acoplados a proteínas G van a utilizar lo que son sistemas de segundos mensajeros para poder ejercer una función intracelular a partir del estímulo extracelular. Como tal, es un receptor que vamos a ver que está acoplado, o una proteína se acopla a ese receptor y esa función es la proteína que la hace. Son monoméricos, van a poseer 7 dominios transmembrana, es decir, que a través de la membrana van a cruzar 7 hélices alfa hidrofóbicas. Vamos a tener un extremo N-terminal, ese es el extremo extracelular donde se unirá el ligando, y un extremo C-terminal que es intracelular, ahí es que donde va a estar acoplada la proteína. Vamos a ver 3 unidades esenciales, que son las alfa, y puse beta gamma. La puse junta no como un error ortográfico, sino a propósito, porque la subunidad alfa, vamos a ver que un receptor acoplado a proteína G tiene, o sea, esa proteína G tiene esas tres subunidades, alfa, beta y gamma. Están juntas en un inicio cuando está desactivado y unido a una molécula de guanosina difosfato. Esa unión de esas tres subunidades junto con la guanosina difosfato puede ser el estado inactivo del receptor. Cuando este se activa, lo que ocurre es que, bueno, más adelante se explica que tiene una función de translocasa, va a permitir ese intercambio de lo que es GDP por GTP. Y entonces el guanosina trifosfato pues permite la disociación de la subunidad alfa de la beta gamma. La beta gamma se mantiene unida. Pero entonces esa disociación de la subunidad alfa es lo que permite la activación del receptor y su debida activación de múltiples vías de señalización. Entonces vamos a ver que el dominio extracelular corresponde desde L1 a L3 y pueden tener sitios de glicosilación y participar en la unión del ligando. Ahí debería decir glicosilación, perdón por esa falta ortográfica. También tenemos los dominios intracelulares IL1 y IL3. IL3 va a ser el más esencial porque es aquí donde se va a acoplar la proteína G. Luego tenemos los bucles intracelulares entre TM5 y TM6, también esencial porque va a permitir la activación como tal de la proteína G. Y luego tenemos una terminación de 3 aminoácidos, estos que vemos aquí, que esto más bien es conservado en muchos, aquí otra falta ortográfica, perdón por eso, es algo que se conserva en muchos receptores acoplados a proteína G, ubicado al final del bucle intracelular TM3, y es clave para la activación del receptor. Entonces, ¿cómo van a activarse? Pues básicamente se une el ligando que conduce a un cambio conformacional, que es ese desligamiento de la subunidad alfa de la beta gamma. Eso hace que la acción guanosina, la acción GF, Guanosine Nucleotide Exchange Factor, que básicamente es un factor de intercambio de nucleótidos de guanosina, pues hace que se cambie GDP por GTP. Entonces esa unión de GTP cataliza la disociación de la subunidad alfa y la beta gamma, que es eso que ven aquí de BY. Saber que existen proteínas G monoméricas y heterotriméricas. Las heterotriméricas, que son estas que vemos aquí, son las principales, las que más les mencionarán. Hay entre GS, GI, GQ y G12G3. La GS sirve para que sepan de S de stimulation. Esta lo que van a estimular es la adenilatoxiclasa y eso aumenta el AMP cíclico. La GI de inhibition
o inhibición directamente. Esta va a permitir la inhibición de la adeninato ciclasa y por ende una disminución del AMP cíclico. Luego la GQ. Q como tal no es la forma de escribir calcio, pero por fonética se puede tener calcio, relacionarlo. Y es activa la fosfolipasa C. Y entonces eso aumenta el nivel de inositol trifosfato y diacilglicerol. Y luego tenemos la G12 G13, que esta tiene que ver más con activar vías RO y GTPasas que activan el citoesqueleto. También tenemos entonces las monoméricas. Ahí entran múltiples que son más bien intracelulares, que tienen que ver con esos procesos de proliferación celular, oncogénesis, organización del citoesqueleto, tráfico vesicular, formación de vesículas y el transporte nucleocitoplasmático. Importante saber que estas proteínas funcionan como interruptores moleculares activadas por GTP y desactivadas por GTP, reguladas por activadores que son esos HEFs y GAPs, que son inactivadores. Ahora vamos a hablar de los receptores tirosina quinasa, esos receptores con actividad enzimática intrínseca. Estos son tipos de receptores de membrana con actividad enzimática intrínseca, como ya dije, fundamentales en procesos como el crecimiento celular, la diferenciación, la angiogénesis y la supervivencia. Son monómeros o dímeros, muchos existen como monómeros inactivos que se dimerizan al unirse al ligando, y otros como el ejemplo que les di en un inicio, el receptor de la insulina, ya son dímeros unidos por puentes disulfuro. Hay una sola hélice transmembrana y tres regiones principales. Un dominio extracelular, que como siempre hay de unión al ligando. Un dominio transmembrana, que es una sola hélice alfa hidrofóbica que ancla el receptor a la membrana. Y un dominio intracelular, que es el que tiene la actividad enzimática intrínseca. El dominio unido al ligando, pues básicamente va a permitir la unión de múltiples cosas como inmunoglobulina, fibronectina tipo 3 o regiones ricas en cisteína. El dominio tirosina quinasa es el que cataliza la transferencia del grupo fosfato desde ATP a residuos de tirosina. Y vamos a tener sitios de autofosforilación, que son esos residuos de tirosina que al fosforilarse sirven como plataformas para el mismo anclaje de proteínas con dominios SH2 o PTB. ¿Cómo ocurre el proceso del receptor? Pues bueno, tenemos una unión, la activación del mismo, la unión del ligando, se dimeriza el receptor, se activa la fosforilación cruzada, esa autofosforilación, y se reclutan proteínas adaptadoras, activación de diversas rutas señalizadoras básicamente. Aquí quise traerles múltiples ejemplos y sus funciones, pueden pasar el video y si así lo quisieran pudieran investigar más sobre esto, no me voy a detener mucho en esa parte. Para ahora pasar a lo que son los receptores nucleares. Estos receptores nucleares, básicamente como su nombre lo indica, son característicos que se van a encontrar intracelulares, específicamente en el núcleo o en el citoplasma, pueden encontrarse algunos, y se especializan en moléculas lipofílicas o que por ende tengan capacidad de atravesar la membrana por algún receptor, como son las tiroideas. Básicamente esos actúan directamente sobre el ADN, regulando la expresión génica. Aquí quise traerles múltiples ejemplos de los mismos, pueden verlos por aquí. Los ejemplos de más adelante. Estos son los dominios. Vamos a ver que tiene un dominio N-terminal, un dominio unión ADN, una región de bisagra, dominio unión al ligando y dominio C-terminal. Eso es opcional, no siempre lo tienen. Pero sí, básicamente estos son este tipo de receptores. Ahí debemos ver diversas divisiones que tienen. Existe el tipo 1, este se encuentra en el citoplasma en ausencia del ligando. El tipo 2, que permanece en el núcleo incluso sin el mismo ligando, y los tipos 3 y 4, que son variantes de estos tipos de receptores que son menos comunes de encontrar, pero que se unen como monómeros o a secuencias distintas. ¿Y cómo se activan estos receptores? Pues bueno, el ligando atraviesa la membrana plasmática, como ya dije, ya sea por su capacidad lipofílica o porque tenga algún transportador que le permite ingresar. Se une el ligando al receptor y provoca un cambio conformacional del mismo. El receptor se dimeriza, se transloca el núcleo y se une a la secuencia HRE en el ADN. Básicamente eso lo que hace es una coactivación o correpresión de lo que viene siendo ese ADN para permitir o inhibir la transcripción génica. Así que nada, eso fue todo por el video de hoy. Sé que fue una clase un poquito rápida, pero realmente quería hacer ese video que hace tiempo que quería preparárselos. Así que nada, en la próxima clase nos vemos hablando sobre antibióticos. Espero que la hayan pasado muy bien y nos vemos en la próxima entrega.